Hola a todos. Hola. Hi, how are you? Thank you so much. ¿Cómo ha ido la Hope you're reunión? not freezing. Bueno, yo quisiera, si me permiten, en primer lugar, aprovechar de enviar un mensaje a todos los venezolanos. Y por eso voy a hacerlo primero en español y después en inglés también, pero quiero hablarle a cada uno de los venezolanos que están en nuestro país y que también están alrededor del mundo, porque estamos sin duda viviendo unas horas y unos días decisivos para el futuro de Venezuela y yo diría de todo el hemisferio occidental, porque la liberación de Venezuela va a tener un impacto inmenso en todos los países de este continente, de todas las Américas. Hace unos años, cuando se veía imposible y nos decían que era imposible lograr todo lo que hemos logrado, pocos creían que íbamos a estar aquí hoy. Y la sociedad venezolana, con una enorme resiliencia, con una enorme disciplina, con una gran valentía, ha sido capaz de ir superando todos los obstáculos. Mientras más grande el obstáculo, mientras más imposible se veía y nos decían, nos obligó a hacer cosas más formidables y a fortalecernos a donde estamos hoy. Y hoy estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado, no solamente la conquista de la libertad, sino lograr la unificación de todas nuestras familias, que millones de venezolanos que se han ido puedan volver a nuestra casa. Y eso indiscutiblemente requería organizar una fuerza cívica sin precedentes dentro de Venezuela, pero también tener el respaldo de la democracia mundial. Y hoy yo puedo asegurarle a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que es sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representa para este país. Yo en esta hora quiero además enviarle un mensaje a cada uno de nuestros presos políticos, a cada uno de los venezolanos perseguidos, a los que han tenido que estar durante años bajo el terror y el silencio y durante meses en clandestinidad. Quiero decirles que son nuestra absoluta prioridad. Mientras estamos hablando, todavía son más de 700 presos políticos. 301 han sido liberados. Hay 171 ciudadanos militares presos. Ninguno ha sido liberado. Y cada uno de ellos, desde los que recientemente han sido desaparecidos y secuestrados. En el mes de enero, 36 venezolanos han sido secuestrados, 14 de ellos permanecen en prisión. Hasta los que fueron los primeros de los presos políticos que fueron detenidos, desaparecidos, como son los policías metropolitanos, que llevan 23 años presos. 3 de ellos, Luis Enrique Molina, Héctor Robaín, Erasmo Bolívar, siguen presos en esta hora. Desde los jóvenes, todavía hay un adolescente preso, hasta aquellos que tienen avanzada edad, las mujeres, las personas que han sido detenidas con condiciones especiales, cada uno de ellos, como decía, civiles y militares, son nuestra prioridad y no dejaremos de luchar hasta que todos, absolutamente todos, sean liberados. A las madres que están en este momento enfrente de los centros de tortura y reclusión, en Ramo Verde, en el Helicoide, en Zona 7, en La Crisálida, en El Rodeo, en Yare, en Tocorón, todos estos centros de tortura donde los familiares están hoy allí con una valentía admirable. A nuestros jóvenes estudiantes, ayer en 20 universidades de Venezuela vimos manifestaciones de estudiantes a favor de la libertad de los presos políticos. Esto era impensable
hace unos días en Venezuela. Y esto ha sido gracias al apoyo decidido que hemos tenido del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, que al final es el único gobierno que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela y desde luego por el bienestar y la seguridad de sus propios ciudadanos. Así que es una hora donde yo quiero transmitirle mucha fuerza a los venezolanos y pedirle que en esta hora levantemos nuestra voz, que no abandonemos a los presos y a los perseguidos. Cada uno tenemos una tarea que hacer y yo, aunque no estoy físicamente en Venezuela, mi corazón está con ustedes y muy pronto estaré de vuelta en nuestro país. Así que hoy más que nunca sabemos que es una lucha espiritual y que hemos avanzado de la mano de Dios y que Venezuela será libre. Y desde Venezuela también traeremos libertad, seguridad y estabilidad a todas las Américas. Así que muchísimas gracias a todos. Ese fue mi mensaje para los venezolanos. That was my message for the Venezuelan people. Si quieren hacer algunas preguntas, voy a responder en español y en inglés. ¿Está pidiendo alguna ayuda de Estados Unidos para regresar a Venezuela? ¿Y qué tipo de garantía recibió de Rubio hoy? Bueno, les he dicho al secretario de Estado que quiero regresar a mi país lo antes posible. Ciertamente hay reuniones importantes y acuerdos en los que estamos trabajando en el extranjero y tan pronto como termine de trabajar en esos asuntos, quiero regresar. Pero no se trata solo de mí, se trata de cientos de líderes políticos que se han visto obligados a huir. Muchos otros cientos o miles que están escondidos ahora mismo en Venezuela, que quieren salir y acompañar a nuestro pueblo. Y ciertamente millones de venezolanos que están alrededor del mundo, cientos de miles de esos en los Estados Unidos, que quieren regresar y establecerse en su país. Pero eso requiere, como dices, garantías, no solo para su propia seguridad, sino que ellos puedan, ya sabes, restablecer su vida, invertir y crear oportunidades para todos. Así que estas son condiciones que necesitan ser trabajadas, no solo para mí, sino para millones de venezolanos. Presentó sus planes de estabilización económica y de transición en términos de la economía al secretario Rubio. ¿Y qué piensa de su cronograma? Dijo hoy en el Senado que va a tomar mucho más tiempo que 3 semanas y media. ¿Especificó de alguna manera cuántos meses o dentro de un año o algo así en cuanto a un cronograma para una elección? Bueno, él también dijo que la civilización no es lo mismo que la transición y que ciertamente él entiende, como creo que todos los demócratas del mundo, ciudadanos democráticos del mundo, que la única manera de tener un proceso estabilizado, un proceso a largo plazo en el que tendremos grandes inversiones llegando a Venezuela con una perspectiva a largo plazo, es tener instituciones democráticas de nuevo en su lugar. Hemos compartido ciertamente nuestros programas y proyectos e incluso instrumentos legales específicos en el pasado con varios equipos, no solo en el Departamento de Estado, sino también en otros departamentos en términos de cómo podemos aprovechar los enormes recursos que Venezuela tiene. Quiero decir, esta mañana en el Congreso, él insistió, y algo que hemos dicho varias veces es que a diferencia de otros países que desafortunadamente no tienen los recursos para pagar su propia recuperación, Venezuela tiene recursos naturales únicos, tiene una ubicación geográfica increíble. Tenemos infraestructura, pero lo más importante de todo, tenemos talento, recursos humanos, capital humano en Venezuela y en el extranjero para aprovechar todas estas increíbles oportunidades y convertirlas en riqueza y oportunidades para todos. Y también traer grandes opciones de negocio para las empresas de Estados Unidos. Estamos hablando de una oportunidad de más de $1.700.000.000.000 en 12 sectores diferentes que ya hemos, revelado, en los cuales se pueden hacer inversiones. Pero eso requiere el Estado de Derecho.
Estoy seguro de que estás al tanto de que recientemente el Proyecto de Justicia Mundial publicó su ranking anual en términos de Estado de Derecho. Evalúan 143 países. Probablemente no lo sepa. Venezuela está en la posición 143, quiero decir, la última posición a nivel mundial en cuanto al Estado de Derecho. Entonces, para atraer, ya sabes, una inversión significativa y a largo plazo, tienes que estar seguro de que tu inversión estará segura, de que tienes garantías, de que las inversiones extranjeras estarán protegidas, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Y el régimen nunca puede hacerlo, porque son parte del sistema mafioso. María Corina, y el presidente de Colombia decía que Nicolás Maduro debe ser devuelto a Venezuela, que su arresto fue un secuestro. ¿Qué piensa usted de las declaraciones de un jefe de Estado diciendo algo de esa manera? ¿Lo puedo discutir incluso con el secretario de Estado, Marco Rubio? Bueno, es algo que realmente nos ha llamado mucho la atención. Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro, como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni. Hugo Chávez ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen. Entonces, son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro. Aquí no ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular. De modo que la justicia internacional ha actuado. Nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley, y por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región hay que acompañar este proceso. Señora Machado, una pregunta. ¿Ha podido hablar de las elecciones? Porque incluso Rubio hoy habló del tema en el Senado. O sea, ¿le ha dado una fecha o aún nada? Lo importante es entender que estamos avanzando. Y efectivamente, en Venezuela hubo elecciones el 28 de julio del 2024, en condiciones absolutamente injustas, extremas, donde casi el 40% de los venezolanos con derecho a votar no se les permitió votar. Estamos hablando que al menos 9 millones de venezolanos necesitan hacer algún ajuste en el registro electoral porque se han mudado de una ciudad a otra, porque les han alterado sus datos o porque no les han permitido inscribirse, incluyendo millones que están en el exterior. Y todo esto a futuro tiene que corregirse. Ahora, partiendo de que hubo un proceso que le ha dado legitimidad a esta lucha, sabemos que debemos avanzar hacia un gobierno de transición donde eventualmente habrá que legitimar todos los órganos del poder público, incluyendo una Asamblea Nacional, que es absolutamente ilegítima, la que hoy se encuentra en supuesto ejercicio. O sea, ¿quién va a creer en algún instrumento legal que surja de una asamblea que nadie reconoce, en un proceso que fue totalmente fraudulento, con una participación de menos del 10% de la población? Me refiero a las elecciones del 25 de mayo del año 2025. Entonces, ninguno de estos instrumentos legales tiene ninguna legitimidad, y por eso, para que puedan haber inversiones, tiene que haber una legitimidad en los órganos del poder público y tendremos que llegar a un proceso electoral. ¿Prometió que desempeñaría un papel en un futuro gobierno? Bueno, esa es una decisión que fue tomada por el pueblo venezolano. Creo que al final un gobierno legítimo será decidido por el pueblo venezolano, y eso es algo en lo que él ha insistido, tanto él como el presidente, y creo que eso es lo que todos defendemos. Sabes, la gente tiene el derecho de decidir y estar en el centro de este proceso de transición. Ciertamente estamos enfrentando un régimen criminal que tiene no solo a los civiles, sino también a los militares bajo terror, y que ha destruido nuestras instituciones, donde este es quizás el régimen más corrupto en la historia de la humanidad. Y por eso necesitamos el apoyo y la compañía de otros gobiernos democráticos como los Estados Unidos. Pero ciertamente al final la decisión será del pueblo de Venezuela.
¿Qué Hay parece mucho que más Delcy Rodríguez dijera que ya no acepta órdenes del exterior? Bueno, yo creo que a estas alturas no es lo que la señora diga, sino es lo que está haciendo. Evaluemos en función de los hechos. Están pasando cosas que eran impensables en Venezuela hace unos pocos días. Antes del 3 de enero, ¿quién hubiera podido pensar que habrían más de 300 presos políticos liberados? Desde luego, faltan 720. Y hay muchos que además, como lo he dicho en estos días, ni siquiera se habían sido reportados, porque sus familias tenían miedo de decirlo. Y ahora estamos contabilizando más. Entonces, hay hechos concretos que están ocurriendo, donde ya empezamos a ver cómo el aparato represivo empieza a debilitarse. ¿Suficiente? Desde luego que no, pero las señales son extraordinarias. Lo repito, dirigentes políticos que han salido a la calle, las madres, los padres, los hijos de los presos políticos que están allí frente a los centros de tortura, nuestros aguerridos y desafiantes estudiantes de los que estamos tan orgullosos. Es decir, esto es un país que no se va a dejar. Nos ha costado tanto llegar hasta aquí. Quiero decir, las iglesias, los sacerdotes, los pastores, que empiezan a hacer nuevamente ceremonias donde la gente se está encontrando para orar en función de lo que todo nos une y anhelamos. Entonces, yo creo que lo importante es evaluar lo que está pasando y yo quisiera darle la seguridad, la certeza a los venezolanos que estamos avanzando con pasos firmes. Todos queremos que esto se resuelva de inmediato, hay una gran urgencia. Yo lo sé, nadie más que yo lo sabe. Yo hablo con nuestros compañeros liberados, con las madres de quienes aún no lo están. Yo sé lo que está viviendo Venezuela y lo siento en cada fibra de mi ser. Pero les digo, esto lo vamos a lograr. Está pasando, está pasando. Y debemos confiar unos en otros más que nunca. Es un momento, además, cada quien tiene que asumir su responsabilidad en el destino de Venezuela, porque aquí no hay espacio para posiciones intermedias. Sabemos lo que dice la Biblia sobre los tibios. Aquí no hay excusa. Aquí se trata de un cartel criminal y el pueblo de Venezuela. Esas son las únicas dos posiciones. Y cada quien decide de qué lado está. Y esto aplica para jefes de Estado, esto aplica para periodistas, esto aplica para ciudadanos, dirigentes políticos o empresarios. Sabemos muy bien que estamos enfrentando una estructura criminal, de la cual Delcy Rodríguez es parte sustantiva. Pero estamos avanzando. ¿Usted estaría dispuesta, por ejemplo, a compartir provisionalmente el poder o un órgano de transición con Delcy Rodríguez si se lo propone el presidente Trump o el secretario Rubio? Es decir, algo que lleve luego a unas elecciones y una cuenta puesta a cero, ¿no? Digamos. Nosotros estamos dispuestos y de hecho estamos trabajando para facilitar una transición real. Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos. Nosotros vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora, asegurando que se restituyen en Venezuela las instituciones que garanticen la justicia, la verdad, la soberanía, el reencuentro de los venezolanos. Todo aquello que podamos hacer para favorecer la transición, no la estabilidad de un sector del régimen en el poder. Por supuesto que eso no está planteado. El secretario Rubio ha sido muy claro en que quiere garantías de que salen de Venezuela agentes rusos, iraníes. ¿Le consta que se está avanzando en esa dirección y que puede quedar libre de esa influencia el país? Yo repito lo que les comentaba el otro día. Cuando hablamos de que por sus hechos los juzgaremos, no por lo que dicen, por lo que hacen. Les recuerdo que fue lo que hizo la señora Delcy Rodríguez el día que se presentó en la Asamblea Nacional. Apenas se bajó del estrado, fue y abrazó a las personas que estaban en primera fila, el embajador de Irán, el embajador de China y el embajador de Rusia. Sabemos que son cientos y cientos de diplomáticos de estos países que están hoy operando desde Venezuela. Evaluemos qué ocurre
en estas próximas horas. Lo único que a mí me consta es que las instrucciones que ha recibido son claras y evaluemos hasta dónde tiene grados de libertad para ejecutarlo, pero en todo caso lo importante es concentrarnos en lo que viene, y la clave aquí es el pueblo de Venezuela que está unido. El 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos que se respete la soberanía popular y que podamos avanzar en un proceso de transición que permita, sí, que vengan grandes inversiones a Venezuela en un estado donde exista transparencia, donde haya respeto a la ley y seguridad y rendición de cuentas para todos. Cuéntenos cómo estuvo la reunión con el secretario Rubio. Él dijo hoy en el Senado, la conozco hace años, voy a involucrarla en esta transición. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué le preocupa a él? ¿Qué les alivia? ¿Qué compensar? Como lo he dicho antes, yo creo que hay pocas personas que conocen América Latina tan a fondo como el secretario Rubio. Además ha sido una prioridad de su vida. Y es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia y es el anhelo de que por primera vez en la historia tengamos todo un hemisferio libre de comunismo, de dictaduras, de narcoterrorismo. Y estamos ante esa posibilidad real. A él le duele el pueblo de Venezuela genuinamente, como también el presidente de los Estados Unidos, no tengo ninguna duda. Y obviamente su prioridad y su mandato es el bienestar y la seguridad del pueblo de los Estados Unidos, pero tiene claro que eso pasa por tener un hemisferio, por tener las Américas seguras y libres. De modo que eso nos une. Y es la genuina preocupación por la gente, porque aquí se trata de salvar vidas. Entonces sí tuvimos la oportunidad de conversar, porque fue una reunión larga, de lo que está sintiendo nuestra gente, de la esperanza que esto ha traído a Venezuela. Yo le hablé mucho de la valentía de las madres, de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores, de los sacerdotes, de lo que está ocurriendo en Venezuela hoy y de mi profunda confianza en los venezolanos. Y se lo he dicho y se lo repito a ustedes. Venezuela será libre, Cuba será libre, Nicaragua será libre. Y esto es histórico lo que está pasando en nuestro país. ¿Podría repetir esos comentarios en inglés? Está bien, en inglés. Yo pienso... Porque... Ajá. ¿Está seguro de que los ingresos del petróleo venezolano beneficiarán finalmente al pueblo venezolano? Oh, absolutamente. Creo que si algo ha sucedido en este... ¿Perdón? Hacia el micrófono. Está bien, lo siento. Si algo ha sucedido en estos últimos 27 años es que los ingresos del petróleo venezolano, minerales y otros recursos han ido a la corrupción, uno, y en segundo lugar, a los aliados de Maduro y Chávez. ¿Tienes una idea de cuánto petróleo se dio gratis a Cuba, por ejemplo? Estamos hablando de 63,000 millones de dólares. 63,000 millones de dólares que se dieron gratis desde Venezuela, con nuestro pueblo muriendo de hambre a un régimen comunista criminal. Así que entendemos que hay una gran fragilidad en las instituciones venezolanas hoy. Entonces, se están diseñando mecanismos a través de los cuales podemos asegurar que estos recursos irán directamente al pueblo venezolano e invertirlos en lo que son prioridades hoy: seguridad, salud, nutrición, educación y servicios públicos. Entonces, sí, creo que eso es algo que se ha manejado a lo largo. María Corina, ¿qué nos puede contar de esa comunicación con el presidente Donald Trump? Ok, voy a escucharlo a los dos. Esa es una muy buena pregunta, ojalá tuviera la respuesta. Cuando a mí me preguntan, ¿dónde estás tú basada? Yo digo, aquí está mi maleta. Es una decisión que estoy tomando día a día. ¿Dónde puedo ser más útil? Pero la realidad es que la situación se está moviendo muy rápido, muy rápido. ¿Dónde estábamos hace 4 semanas? ¿Dónde estábamos hoy? Entonces, sí, mi prioridad es regresar a Venezuela muy pronto.
para acompañar a los venezolanos y para mover adelante desde Venezuela, acelerar este proceso de transición, pero efectivamente creo que hay conversaciones y acuerdos que tengo que terminar de gestionar y de concretar. Es posible que vaya a otros países, pero no lo hemos decidido. María Corina, sobre la comunicación con el presidente Trump. ¿Están poniendo demasiada fe en Delcy Rodríguez esta administración? Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez. Lo que le pasa es que se ha quedado sin opciones. Todos saben de qué se trata este régimen. Estamos hablando de criminales. Han matado a personas intencionalmente. Han hecho que 1/3 de nuestra población abandone nuestro país y huya. Han diseñado el sistema de tortura y represión más criminal en la historia de este hemisferio. Esto es terrorismo de Estado y ella es una parte esencial de ello, de la corrupción, del narcotráfico, del sistema represivo. Nadie tiene fe en ella. Es una cuestión de incentivos y esos son los que se están mostrando hoy. No hay ingenuidad en este punto. Todo el mundo sabe quién es quién en Venezuela hoy en día. Así que tenemos que concentrarnos en avanzar. Estamos muy agradecidos con el presidente Trump. Estoy muy agradecido con el secretario de Estado. Estoy muy agradecido con los miembros del Congreso de ambos partidos con los que he tenido la oportunidad de hablar y sé que apoyan nuestra causa. Entienden que la liberación de Venezuela hace que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte, más libre y más próspero, porque tenemos enormes recursos en los que queremos que las empresas estadounidenses vengan a invertir. Pero para hacer eso con la seguridad, a largo plazo, transparencia, Estado de Derecho, necesitamos tener una transición en marcha. Y esa es nuestra prioridad ahora mismo. Necesito irme. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo realmente necesito irme. Muchas gracias.